seguir aquí en tu programa Enrólate con Ivonne Villegas. Y como te dije, hoy tengo conmigo a un gran invitado que es el coach Enrique Flores. Y como te platicaba en la sección anterior, él es hijo de uno de los íconos de la música mexicana aquí en nuestro país. Y es hijo pues de Chava Flores. Pero bueno, independientemente de esto, Enrique es un maravilloso coach que, aparte de tener estudios como administrador de empresas, también tiene estudios en cuestiones latinoamericanas y es un gran coach, además de conferencista. Ha sido conferencista en Madrid, en Venezuela y en otros muchos países, así es que es un conferencista internacional y pues le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación y bueno, muy contento de estar aquí con tu gente. Gracias, Enrique. Platícanos, ¿quién es Enrique Flores? ¿Qué es esto de lo que es Yellow Coach y de todo lo que estás en este momento manejando? Pues Yellow Coach sale de un concepto, yo tengo ya muchos años dedicado a capacitación, más de 20 años, pero dando conferencias, pues te estoy hablando que desde los 19 años doy conferencias. ¿Sí? Primero pues fue a nivel local en Michoacán, donde yo vivía en Morelia. Ajá. Y después ya fue a nivel nacional y ya después fue a nivel internacional. Y de ahí pues sigo con las conferencias y no nada más eso, sino seguimos entrenando gente que se quiere dedicar a esto. ¿Sí? Porque hay mucha gente, hoy allá afuera lo que hay es un exceso de gente que quiere dar conferencias, ¿no? Así es. Y nosotros tenemos un meme muy chistoso de que decimos, así que te leíste 2 libros y ya quieres ser conferencista. La idea es preparar a esta gente que sí dé conferencias, que sí nos enseñe, pero que nos enseñe bien y con las técnicas de oratoria adecuadas. Y Yellow Coach salió de ahí, de estos grupos que se llama Grupo Dream Big, en la parte de oratoria, en la parte de capacitación, para armar un equipo que fuera específicamente no de capacitación, sino de coaching. Pues hoy en día tenemos una red de coaches que pues abarca México, tenemos socios de Yellow Coach en España, en Colombia y en Estados Unidos. Entonces hoy con Yellow Coach pues damos coaching personalizado también. Ahorita estamos haciendo un diplomado de coaching en línea que llevamos a la mitad y arrancaremos la segunda generación a final de año. Y con Yellow Coach pues lo que se quiere es llevar el proceso del coaching a más personas, porque el coaching antes era solo un proceso muy elitista, que era para grandes ejecutivos o directores de empresa o empresarios que tuvieran pues mucho dinero para poder pagar un coach privado. Claro. Pero Yellow Coach pues está haciendo esta labor de poder llevar coaching a varios sitios, incluso varios países o ciudades alejadas de varios países, porque 90% es por Skype, es por internet. Entonces podemos hacerlo de forma más económica, más efectiva y más directa para que todo el mundo pueda tener un coach personal. Y que pueda, pues de alguna manera tenerlo a la mano, ¿no? Sí. Y justo a la mano, porque ya lo puedes tener el Skype, pues, en el iPad, en tu celular, etcétera, ¿no? Sí, a mí me ha tocado hacer sesiones de coaching desde mi celular en un aeropuerto, sí, esperando que me registren en el vuelo, en el counter. Esa hora que haces para llegar al counter, me ha tocado hacer sesiones de coaching. Y hoy en día, pues, es tan práctico porque podemos tener clientes. Yo hoy en día tengo clientes de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, España y México. Son clientes de 5 países que gracias a la tecnología de hoy pueden tener acceso a un coach, pero sobre todo con precios accesibles. Bien. Oye, aparte de Yellow Coach, tú te dedicas a ser conferencista, como bien lo dijiste. ¿Qué diferencia hay entre ser un orador de libro, como decías, este maravilloso libro que sacó justamente TEDx, y un conferencista que sea persuasivo, que realmente entre e incluso genere polémica en la misma audiencia? ¿Qué diferencia hay? Pues yo creo que todos tenemos ideas valiosas que decir, sí, pero muy pocas personas saben cómo llegarle a la audiencia y que la audiencia se quede con el tema. Es más, que cuando termine la conferencia se queden discutiendo entre ellos el tema. Ajá. Que te sigan escribiendo, que te sigan preguntando, que te digan, oye, quiero más material al respecto, o quiero saber más de ti, o tienes algún material grabado, o tienes algún libro. Cuando un conferencista puede provocar eso en su público, pues ha logrado la oratoria persuasiva. Nosotros decimos, el lema de nuestros cursos es precisamente deja de dar presentaciones. No queremos que des presentaciones. Empieza a dar presentaciones de alto impacto.
Y el requisito para que una presentación sea de alto impacto son 3 cosas. Es que la gente cuando te termine de escuchar piense diferente, que la gente sienta diferente y que actúe diferente. Si tú pudiste lograr esos 3, eres un conferencista de alto impacto. Y es lo que nosotros enseñamos en los seminarios. Ok. Ahora, ¿en qué consisten esestos seminarios? Que de hecho aquí tenemos el próximo, que es... Bueno, fue, pero ya tenemos la próxima fecha, que es el primer fin de semana de agosto. Si no mal recuerdo, es 5 y 6 de agosto. 5 y 6 de agosto. Ajá. Ok. ¿Cuáles son como las técnicas o una técnica? Si tú pudieses decirme en este momento, ¿sabes qué? Yo le voy a compartir a tu público una técnica, aunque sea muy pequeña, no sé, por ejemplo, para algún joven que dé alguna presentación en la escuela. Okay. ¿Qué podrías decirme? ¿Cómo podría ser esta técnica para que entonces pues el público se lleve un poquito de ti? Okay. Bueno, el seminario, pues tenemos más de 40 técnicas que tú puedes ocupar como conferencista para hacer tu conferencia más atractiva. Pero si por cuestión de tiempo te tendría que resumir, pues te podría recomendar, número 1, que pongas los ejemplos más significativos, que te des cuenta que la gente se olvida de los datos, pero recuerda las emociones. Sí. Entonces preocúpate por qué le vas a hacer sentir a las personas y divide tu conferencia en 3. Entonces, esos 3 puntos tendría que ser la introducción de tu tema, desarrollo del cuerpo y la conclusión. La introducción tiene que empezar con un exordio o con un gancho que pueda generar la atención del público. Este gancho puede ser una pregunta, puede ser una frase. Hay un grupo muy antiguo en la parte oratoria que se llama Toastmasters, que ellos siempre recomiendan que empieces con una cita. En mi caso no es tan recomendable, o sea, porque de repente pues el público no se identifica con esa cita, pero puedes empezar con una cita o con una estadística alarmante, porque imagínate que yo empiezo una conferencia de salud diciendo el 70% de ustedes que están aquí van a morir de una enfermedad cardíaca. Pues sí, ¿Me van a poner atención o no me van a poner? Ahora, si la continuación de mi tema es cómo prevenir las enfermedades cardíacas, yo ya tengo la atención de ellos. Claro. Entonces, empezar con un buen gancho, pregunta, estadística alarmante, una cita, e incluso algo dramático. Puedes empezar sin hablar y hacer una actuación que la gente no sepa que estás haciendo, pero que te van a poner atención porque precisamente no saben qué estás haciendo. Entonces, muy poca gente, muy pocos oradores ocupan el recurso dramático, casi de teatro, para poder poner que su público les ponga atención. Entonces, yo creo que hay muchas herramientas de las cuales podemos echar mano, pero para mí por eso es vital la capacitación. No quiero enseñarle a la gente de qué van a hablar, ellos son los expertos en su tema, pero sí creo que tengo mucho material y mucha experiencia, más de 20 años, de poder definir qué es lo que hace un orador impactante, qué es lo que hace un orador aburrido, y te podemos decir exactamente cuáles son los ejemplos y cómo podrías hacer tu tema un tema mucho más impactante. Ok, ahora que estás hablando de estos 2 tipos de oradores, el de alto impacto y el aburrido, yo sé, pues obviamente yo creo que todos sabemos que es alguien aburrido, pero ¿cuáles las características? Si tú me pudieses decir las 5 características principales de un orador de alto impacto y las 5 de un orador aburrido, son estas, ¿cuáles serían? Pues son más importantes las de alto impacto. El aburrido simplemente son el que no tiene estas características, ¿no? El orador de alto impacto yo lo identifico cuando es una persona que tiene seguridad y confianza personal. Tiene obviamente el don de la palabra, porque hay gente que tiene seguridad pero no tiene pues el verbo, no ha leído, no tiene el vocabulario para poder hablar. Se les recomienda mucho, si vas a ser orador, oye, uno de tus hábitos principales tiene que ser la lectura y el diccionario al lado, ¿no? A mí mi papá siempre me inculcó, me ponía a leer un libro y me decía, y el diccionario, aquí todas las palabras que no encuentres, que no sepas qué es, aquí lo buscas. Hoy en día tenemos en Google, lo buscas inmediatamente. Entonces es confianza, habilidad de palabra, un hilo conductor,
que al principio de la palabra, que al principio de tu conferencia tenga sentido a través del cuerpo y que llegue hasta el final con el mismo hilo conductor. Y sobre todo que me haga sentir, que me dé ejemplos contundentes, que no me hable de datos y estadísticas solamente, sino que me haga ejemplos reales de vivencias personales o de gente que él conoce, y sobre todo que me venda bien el siguiente punto. Un buen conferencista no regala la charla, la va vendiendo poco a poco. Entonces tú no quieres venderles toda la charla al principio, solamente quieres venderles el siguiente punto. Entonces, si tú puedes venderme el siguiente punto, yo voy a estar atento. Claro. Y cuando lleguemos a ese, me venderás el siguiente. Eso hace un buen conferencista. De tal manera que la gente, porque la gente pierde atención pues cada 3 minutos, la idea de esto es, dar una conferencia es como manejar un avión. Tienes que ir corrigiendo el rumbo cada 3 minutos porque la gente se te va a desviar o tú mismo te vas a perder. Entonces tienes que corregir el rumbo. Entonces, si yo encuentro un orador que tiene eso, manejo del escenario, confianza personal, que sabe tener un hilo conductor, que me da ejemplos contundentes y que me hace sentir cosas diferentes, yo identifico que ese es un orador de alto impacto y me interesa lo que tiene que decir. Ok. Ahora, ¿cómo hacer para pues llegar a ser ese gran orador de alto impacto? ¿Hay algunos pasos? ¿Solamente es nato? ¿Cómo es? No, yo creo que es mucho entrenamiento. El entrenamiento lo proporcionamos nosotros. Yo tengo todo un producto diseñado para esto, se llama Dueño del Escenario, que es un audiolibro que ya está. El libro, que ya va a estar en un par de meses, ya va a estar listo para que la gente compre el libro, Dueño del Escenario, ya sabe. Por Enrique Flores. Está el seminario Dueño del Escenario, que es el que vamos a tener ahorita 5 y 6 de agosto aquí en Ciudad de México. 5 y 6 de agosto el seminario Dueño del Escenario. Tenemos otro producto que es el coaching personalizado del Dueño del Escenario. Es decir, gente que dice, ok, yo quiero que tú me coaches directamente y que me grabes y que me corrijas a mí personalmente. Porque en un seminario de repente hay 30, 40 personas y no puedes trabajar con todas personalmente. Claro. Pero en un coaching sí. Entonces ya tenemos todo eso. Tenemos, bueno, el libro está en construcción. Libro, audiolibro, seminario y paquete de coaching para que la gente pueda manejar eso. El entrenamiento está ahí. Ahora, ¿qué es lo que te va a hacer grande? Que tanto practiques eso que yo te enseñé. Porque si yo te enseño todo esto y tienes el libro y el audiolibro, pero no estás constantemente buscando audiencias en donde presentarte, pues no tendrás la parte de la práctica. Es como un cirujano que te enseñó en la clase, vas a aprender a operar, pero hasta que tengas 100, 200 o 500 operaciones, pues serás un maestro de la cirugía, ¿no? Así es. Ok, entonces tú dices que la práctica hace al maestro. Ok, una vez que ya eres un conferencista, ¿cuántas conferencias hacen que tú ya domines totalmente el escenario? Yo creo, para aclarar el punto, la práctica no hace al maestro. Ah, ok. ¿Okay? ¿No te ha pasado que de repente te subes a un taxi y el tipo maneja horrible y le dices, oye, pero ¿por qué manejas así? Una vez me tocó un taxista en Venezuela que manejaba horrible, estuvimos a punto de chocar 2 veces y yo le reclamé y me dijo, no me digas nada, yo tengo 28 años manejando. Digo, sí, pero tienes 28 años manejando mal. ¿Okay? La práctica no hace al maestro. La práctica excelente hace al maestro. Si tú juegas golf y tienes 20 años agarrando el palo de golf mal, eres un maestro en hacerlo mal. Claro. Entonces, si lo has hecho bien desde el principio, entonces sí te creo que seas un maestro. Entonces, ¿cuántas conferencias? No sé. De cuántas personas fue la conferencia, de cuánta duración fue la conferencia, qué tanto aplicaste las técnicas, porque de repente no es solamente tomar el seminario, sino aplicarlo realmente en las técnicas. Yo me acuerdo cuando estudiaba artes marciales cuando era niño, de repente pues estuve 3 años estudiando artes marciales y una vez tuve una pelea en el colegio y no apliqué nada de lo que sabía de artes marciales y me preguntaba por qué. Pues no sé, no lo había internalizado. Entonces es estudiar la técnica, pero también aplicarla en tus conferencias. Y yo lo que le recomiendo a la gente es, da 100 presentaciones. 100 presentaciones. Toma un tema y agéndate. Tal vez te va a tomar 1 año, 2 años, 3 años agendar 100 presentaciones. Pero cuando hagas 100 presentaciones del mismo tema, te aseguro que primero que nada te vas a separar del resto, porque nadie da 100 presentaciones de ese tema. O muy pocos. Y 2, que te vas a separar de ti mismo, de cómo estabas al principio.
vas a ser pues 100 veces mejor. Entonces no creas que por hacerlo 3-4 veces vas a ser ya el maestro. Ya eres, ¿no? el maestro. Pero si tú das 100 presentaciones de un tema, obviamente nadie te va a ganar en ese tema. Claro, porque además poco a poco vas puliendo y pues incluso vas teniendo diferente audiencia, diferentes preguntas que te van haciendo que si no las sabes, pues te eches un clavado a los libros y a toda la información que exista para que entonces des mejores respuestas de las que tal vez al principio das, ¿no? Claro, yo les recomiendo mucho a la gente que se quiere dedicar a oratoria, que quiere dar cursos, porque ya hoy en día te digo, ya la gente lee 2 libros y dices, yo voy a dar un curso de esto, ¿no? Y anuncian en Facebook que son coaches pero realmente son gente que fue a un curso y lo quiso copiar o leyó un libro. Yo te voy a recomendar 2 cosas si te vas a dedicar a esto: que te midas y que mejores todos los días. Es decir, ¿cómo te vas a medir? Cuando termines una conferencia, pídele a tu audiencia que te evalúe. Okay. ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? Que a los oradores no nos gusta escuchar eso, ¿no? Los famosos termómetros. Exacto. Okay. ¿Qué te impactó? ¿Qué te hubiera gustado ver? Etcétera, ¿no? Por ahí pusieron el meme. Está buenísimo ese. ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Qué fue lo que sí te gustó? Y también que te grabes en video. Mucha gente no hace eso. Grabándote en video y volviendo a ver ese video, te vas a dar cuenta de todas tus muletillas, todo lo que haces mal, tus tics nerviosos. A mí me decía mi hermano, es que tienes muchas muletillas, siempre dices y yo dije, no es cierto, hasta que me grabó y me lo enseñó y yo dije, wow, o sea, lo hago todo el tiempo. Entonces, cuando tú te grabas, dices, yo ya identifiqué tales muletillas, la próxima vez que lo hagas te podrás hacer consciente de eso y corregirlo, y de tanto corregirlo, tu mente ya lo pensará 2 veces antes de hacerlo. Yo tengo un ejercicio en el seminario que es el ejercicio de la lata, que no sé si lo has hecho anteriormente. No. Te pongo a hablar de un tema. También tenemos asaltos mentales, es decir, que no sabes de qué vas a hablar y te doy un tema y lo tienes que desarrollar y requieres en el momento. Desarrollarlo. Y es improvisación. ¿Okay? Entonces, en el ejercicio de la lata, yo te pongo a dar un tema, puede ser un tema que dominas o uno improvisado, y tengo una lata y en la mano tengo muchas monedas. Y cada que tú tienes un error o una muletilla, yo le echo una moneda a la lata y suena, ¿no? Can, can. Y hay gente que le distrae y le tiene pavor a la lata. He tenido participantes que han llorado con ese ejercicio porque no saben manejar el estrés. Es otra característica del buen orador, que sepas manejar el estrés. Que tenga tolerancia a la frustración también. Totalmente. ¿No? Y ya ese estrés, que al principio era estrés, después se va a convertir en la emoción y en el gusto por hablar. La idea es que no sufras hablar en público, que te encante. Yo hoy en día me encanta hablar en público. Yo doy de 2 a 3 conferencias al mes, al menos, más aparte de 4 a 5 webinars desde mi casa al mes, y casi 3 presentaciones semanales en la parte de negocios. Hoy en día tengo un seminario donde vamos a tener pues entre 1,000 y 2,000 personas aquí en Ciudad de México el 16 de julio. Después el 22 de julio voy a hablar otra conferencia en Pachuca. Va a ser sobre persuasión, técnicas de persuasión. Okay. Y el 5 y 6 de agosto daremos el seminario completo, 2 días, 8 horas diarias de oratoria persuasiva, dueño del escenario aquí en Ciudad de México. Oye, platícanos, ¿en dónde van a hacer estas conferencias? Digo, porque esto es algo muy impactante. La del 16 de julio será en Salón El Ruedo, que está enfrente de la Plaza de Toros México. Ok, ¿en qué horarios? Va a ser de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Ese seminario va a ser específico de negocios, de técnicas de persuasión. Okay. Si tú te dedicas a ventas, y vamos a aclarar que todos nos dedicamos a las ventas, sí, necesitamos aprender a persuadir al cliente, a nuestros equipos de trabajo, incluso a nuestro jefe. Entonces, es bien interesante este tema de persuasión. El 16 de julio, Salón El Ruedo. Y luego el de oratoria, estamos viendo, dependiendo de cuántos seamos, si somos más de 20, pues cambiamos el lugar. Si somos como 40, tendremos otro salón, pero será aquí en Ciudad de México. Y los informes pues pueden estar conmigo, no puedo... Sí, adelante, adelante. Pueden comunicarse, pueden mandarme un WhatsApp si quieren al 55 64 13 4976. ¿Lo repites, por favor? 55 64 13 4976. Pueden buscarme en Facebook como Enrique Flores o en mi fanpage como Enrique Flores Coach y Trainer. Okay. Entonces, en el Facebook o en el celular o a mi correo, que es
tengo varios. Vamos a dar el el que grupo más Dream Big, ocupas. el de Enrique, o le voy a dar el de Yahoo mejor. Dream Big, Dream como sueño en inglés, Big como grande, Dream Big Seminarios, con ese al final plural, dreambigseminarios@yahoo.com. Ahí también me pueden encontrar. En la página de Facebook está más bien toda la información y voy posteando los pósters de los cursos, por ejemplo, de lo que tenemos de oratoria, de lo que tenemos de negocios, y siempre hay nuevas conferencias que estamos ofreciendo. Bueno, pues ya sabes, querido público, dónde puedes localizar a este maravilloso coach que el día de hoy estuvo aquí con nosotros. Gracias por estar aquí, Enrique. Sé que pasaste por una situación compleja, sin embargo, pues te doy las gracias desde mi corazón, porque yo sé que hiciste un esfuerzo por estar aquí. Gracias. No, tengo una disculpa por no haber llegado antes, pero resolvimos y venimos cuanto antes, porque yo creo que estos espacios son importantes, y que tú estés hablando de coaching, que estés hablando de superación, que estés hablando de cómo la gente puede ser mejores en lo que hacen, es súper valioso, y necesitamos más de estos programas en México y no de todas las tonterías que hay allá afuera también, ¿no? Claro. Que muchas veces la gente se enfoca en ver eso, pero son estos programas que tendrían que ver, ¿no? Así es. Bueno, pues gracias, querido público, por estar aquí. Yo te comparto que hoy estoy sumamente feliz porque es cumpleaños de mi mami, así es que ya nos vamos. Pero te doy mi más ferviente agradecimiento por estar en este espacio. Recuerda que el próximo miércoles estamos aquí a las 2 de la tarde, solamente por Planeta 2013. Gracias y buenas tardes. Gracias.